Lectura del primer libro de Samuel. Cuando volvieron de la guerra después de haber matado a David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y a recibir con bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla: Saúl mató a mí, David a 10,000. A Saúl le sentó mal aquella copla y comentó enfurecido: 10,000 a David y a mí 1,000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estás. Le hablaré de ti y, si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así, pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David: que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó donde Saúl, y David siguió en palacio como antes. Palabra de Dios. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios, cuya promesa alabo, en el Señor, cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se les echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. No siempre nos sentimos contentos con la ayuda de otros. Es el caso de la primera lectura de hoy. Cómo Saúl se siente mal ante los reconocimientos
que se le hacen a David por haber ganado la batalla, por haber matado a Goliat. Hay dichos populares que valen la pena aquí tocar. Es que el que hace sombra molesta. Claro, David está haciendo sombra al rey Saúl y eso le fastidia. Nunca nos gusta que se admiren otros. Y la admiración que se hace por otros a algunos les quita la paz interior. Eso le pasó a Saúl. Perdió la paz ante el triunfo de David. Y entonces quiso hacer que David desapareciera. Pero no faltan siempre los mediadores, los que intervienen para poner paz donde existe la guerra. Bello recuerdo de ello es la oración de Francisco de Asís: hazme, Señor, instrumento de tu paz. Y la paz se realiza es porque siempre se piensa en el bien de las dos partes. Jonatán, el hijo de Saúl, pensaba en la paz de su padre y en la de su amigo. Aunque los mediadores también corren riesgos, claro, de ser malinterpretados o de entrar en la lista de los que van a ser, entre comillas, ajusticiados. Los mediadores también pueden causar molestia a una de las contrapartes. Pero al fin, Saúl da su palabra, en palabra que cumplirá. Muy parecido a muchas situaciones que se nos pueden presentar con algunos diálogos y propuestas de búsqueda de paz. ¿Irán dignamente y sinceramente a esos acuerdos? ¿Se cumplirán esas situaciones? ¿No se cambiará después de obtener lo que se pretendía en esos acuerdos? Sigamos con el texto del profeta Samuel, con esta bella historia de David. Hoy pues David se escapa de ser asesinado por el rey porque su hijo ha intervenido. Jesús también interviene en la historia y así nos lo hace ver hoy San Lucas. Dios obra a través de su Hijo Jesús y obra en las necesidades y en las situaciones humanas. El marco en que nos escribe el evangelista este episodio nos permite recordar que la gente antiguamente y sobre todo en Israel mantenía muchos temores, mucho miedo, y sobre todo miedo a Satanás. ¿Cómo pueden suscitarse algunos movimientos que predican el temor al fin del mundo, a los demonios y a todas esas cuestiones que parecen de índole secreta? Pero es que para aceptar el Evangelio en plenitud es necesaria una auténtica conversión. Mientras no hay una verdadera conversión, no se logra entender la buena nueva, que es el problema nuestro. Para entender la palabra de Dios hay que estar auténticamente convertidos y la conversión implica abandonar los temores. Y la gente se siente llamada por el Señor. Y la figura de Jesús fue arrogante más que la de Juan el Bautista. El evangelista nos dice de todas las poblaciones vecinas, aún extranjeras, venían a escuchar a Jesús. Y él busca la forma de no ser atropellado por el gentío. Y entonces desde una barca él les predica en el lago de Galilea. ¿Por qué la diferencia entre el anuncio de la doctrina en Jesús y la de los fariseos y los religiosos de su época? Porque es que Jesús no predica conceptos, Jesús predica vida. Y entonces hace que Jesús, su manera de predicar, atraiga a la gente. Y lo demuestra con el poder que él tiene y la bondad que él tiene. El poder que se siente bien cuando el hombre es liberado de sus males. Su bondad cuando la gente es sanada, cuando se le alimenta.
y se descubre que Jesús no es indiferente ni distante a los problemas de la gente de su época. Y entonces por eso Él sana del cuerpo, Él sana del alma. Él anuncia con alegría una buena noticia y la respalda con los hechos. Él les demuestra que el Evangelio trae salvación, liberación. Aquí está pues el impacto en estas breves palabras de Lucas, cómo Jesús es un hombre impactante, no lo dudemos. Y entonces Él era el hombre buscado, el hombre famoso, el hombre escuchado, el hombre seguido. Y eso le hace sombra también a los fariseos y a los religiosos de su época, a los sacerdotes judíos, y esto les ofusca, aún a los mismos políticos. Y por eso la trama va a culminar en que hay que asesinarlo. Jesús enseña sin engaños, es transparente y es cercano, no está distante. Él se mete entre la gente. Y hay un detalle especial, que nosotros somos muy amantes a ser sentimentalistas y sensacionalistas. Y hay estilos de predicación y de celebraciones y de todo lo demás que se puede suscitar entre nosotros, donde prima el manejo del sensacionalismo, del sentimentalismo. No. Jesús va al interior del hombre. Y la interioridad del ser humano es donde se encuentra la respuesta, que es la fe. Entonces no hay que ir por las ramas, hay que ir al interior del hombre, y eso es lo que hace Jesús y es lo que el Evangelio nos cuenta hoy. Y allí en la interioridad, con la fe y la confianza, es donde aparece verdaderamente tal cual es Jesús. De manera que debemos nosotros tomar muy en cuenta que esta palabra nos debe transformar y que todo este relato que nos hace Marcos es para indicarnos, lejos de nosotros el temor, lejos de nosotros el sensacionalismo y el sentimentalismo. Aceptemos a Jesús como es, el Dios cercano, de la bondad, de la solidaridad, de la misericordia, del poder contra el mal del mundo y de la bondad de Dios Padre. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.